Desde La Habana, Cuba, te doy la bienvenida con Género, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maisel Bello Cruz y ya te invito a que me acompañes. Hoy en Perspectiva hablaremos sobre el bloque negro feminista de México y en Cultura con Género le echaremos un vistazo al documental Quimeras. La Corte Suprema de Estados Unidos entró en sesión ante el rechazo político y legal por parte del actual gobierno de ese país a la Ley Latidos del Corazón de Texas, aprobada en septiembre pasado durante el mandato de Donald Trump y que prohíbe a las mujeres abortar después de las 6 semanas, tiempo estimado para que se detecten los latidos del corazón en el útero, y en el que muchas mujeres no saben que están embarazadas. Esta ley no hace excepciones por violación o incesto. Yeah, I think this is abortion is a really essential part of healthcare, and it's really critical. And as many voices that we can get here as possible, just trying to show our support and show that this is really a critical issue for us and our peers. Leyes restrictivas como la Ley Latidos del Corazón de Texas se derogaron en Estados Unidos hace más de 50 años, con la ley Roe Wade, que aprueba el derecho constitucional a las mujeres de abortar. La ley de Texas representa un retroceso en las luchas feministas y en el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Well, so overturning Roe v. Wade would just mean that it would go back to the states. So we believe in states' rights. We don't believe that there is a constitutional right to abortion, but the Constitution is really clear that there is a constitutional right for states to be able to have their own rights. So we believe that it's really important for states to be able to make that decision on their own, and we're hoping as people who are pro-life that they will choose to protect life in law. Proveedores de servicios de aborto de la administración de Biden pidieron a la Corte Suprema de Estados Unidos, en su mayoría conservadora, bloquear la ley antes de que entrara en vigor, pero esta petición fue denegada. La fecha coincide con la Ley del Derecho a la Identidad y con el cumpleaños de la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, quien junto a su familia, militantes y nietos recuperados recordaron y homenajearon en las instalaciones de la ex ESMA a las víctimas de la dictadura. La verdad que aparte de tener un año más, me siento más joven porque el pisar este lugar tan emblemático que es la Casa por la Identidad acá en la ex ESMA, para festejar el 44 aniversario de nuestra fundación y recordar 44 años de lucha, los caminos que hemos hecho, las entrevistas, la gente buena, los organismos que nos han cuidado, nos han enseñado y hemos aprendido. Y ahora poder, aún en pandemia, desafiar un poquito también la historia de esta situación que hemos tenido que sufrir el mundo entero, ¿no? Con este bicho contagioso. Es para mí muy lindo, así que la verdad que me rejuvenece. Las abuelas de Plaza de Mayo siguen con la incesante búsqueda de, se calcula, unos 250 nietos que todavía siguen sin ser encontrados y restituidos en su identidad. Siempre nuestros equipos están dirigiéndose a la población para que no se desanime, que nos ayuden. Lo último que han puesto en unas tarjetas y en unas publicaciones es eso de los árboles que se plantaron han dado flores y esas flores significan la vida y bueno, la presencia de los nietos que faltan y que hagan flores, los invitamos también para celebrar esa vida, ¿no? Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación y nieto recuperado número 75, Horacio Pietragala, resaltó la actividad de Abuelas de Plaza de Mayo. La verdad que Abuelas de Plaza de Mayo es una institución ya como madres, como otros organismos, pero bueno, hoy es el aniversario de Abuelas. Mucho de lo que hoy tenemos una responsabilidad y muchos hermanos que están acá podemos saber quiénes somos gracias a la lucha de Abuelas y también la historia de nuestros padres, conocer la historia de nuestros padres. Para nosotros cada aniversario de Abuelas es un oxígeno que retomamos para seguir la búsqueda y para que los hombres y mujeres que todavía no encontraron su identidad puedan acercarse a la institución y conocer su origen, ¿no? Todavía nos falta encontrar más de 250 hombres y mujeres. El 22 de octubre de 2004 el Congreso argentino aprobó la Ley de Derecho a la Identidad, que fuera impulsado justamente por los organismos de derechos humanos. Hoy se cumplen además
44 años de la creación de Abuelas de Plaza de Mayo y se conmemora también un nuevo natalicio de Estela de Carlotto, su presidenta, la mujer que lleva adelante la lucha por la restitución y la identidad de los nietos desaparecidos en la última dictadura militar. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Argentina. Tiempo para hacer una pausa. Al regreso conoceremos qué es el Bloque Negro Feminista de México. Hoy en nuestro segmento Lenguantes definimos el término sobreviviente de violencia. El término sobreviviente de violencia es referido por ONU Mujeres para señalar a las personas que han experimentado violencia sexual o de género. En el caso de las mujeres y niñas, quienes son víctimas constantes de desigualdad de género, abuso de poder y quienes enfrentan normas que subrayan las diferencias estructurales basadas en el género y que además colocan a las mujeres y a las niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia de manera desproporcionada. Hombres y niños también pueden ser blanco de ellas. En ocasiones se emplea este término para describir a las personas de la población LGBTIQ+, que han experimentado violencia relacionada con las normas de masculinidad o feminidad, normas de género o preferencias sexuales. Con frecuencia, las feministas en México han sido satanizadas por la radicalidad de sus protestas y sus métodos. Hoy en Perspectiva queremos contarte cuáles son estas acciones y sus porqués. En México, el Bloque Negro Feminista es conocido por sus formas de protestar. Muchas personas califican sus acciones de vandalismo. Otras apoyan su forma de protesta y hay quienes simplemente se preocupan por el patrimonio cultural que ellas tiñen de verde y morado. Pero ¿quiénes son? ¿Por qué se cubren el rostro? ¿Y cuál es la razón de sus protestas? Pour des raisons de sécurité, je ne peux pas dire d'où je viens ni qui je suis. On est toutes cagoulées. C'est ça, être bloqué négro. Au Mexique, une femme doit montrer son physique, ses courbes. Alors nous, se revêtir entièrement de noir, ça représente notre rage, notre anticonformisme. On leur prend le pouvoir. Il faut qu'ils aient peur de nous, comme nous, on a eu peur d'eux avant. México es una de las naciones más violentas del continente americano. Hay quienes se atreven a aseverar que es el destino más peligroso para las mujeres. Alrededor de 4.000 féminas son asesinadas en el país y el 99% de los feminicidios quedan impunes. Ante el maltrato y las injusticias, surge en esta nación el Bloque Negro Feminista. Esta organización, satanizada por los medios, ha sido blanco de múltiples debates en torno a las formas de protestas, catalogadas de extremistas en muchos casos. Las mujeres que conforman este movimiento visten de negro y cubren sus rostros con capuchas para proteger su identidad. El Bloque Negro Feminista reclama por los derechos de las mujeres, pero sobre todo demanda justicia, pues la mayoría de ellas han sido víctimas del sistema patriarcal o son familiares de mujeres asesinadas. En cualquiera de los casos han sido violentadas por el patriarcado, que toma forma de grupos ilegales armados, de parejas, esposos, familiares y en algunos casos viste de uniforme. Aujourd'hui, mon agresseur vit tranquillement avec sa famille. Il a même des enfants. Il ne m'a pas violée qu'une fois, mais pendant des années. Et il est pourtant toujours en liberté, comme si de rien n'était. C'est pour ça que je suis ici. Je suis là pour venger cette fillette de 5 ans. Je suis là pour parler au nom de cet enfant qui s'est tu à cause de ce putain de système dans lequel on vit. El
pasado 27 de septiembre, en el contexto de la Ruta Verde por la despenalización del aborto, esta organización se movilizó en las adyacencias del Congreso mexicano. Como forma de protesta, derribaron la valla que separaba al Congreso de la gran manifestación. Estos eventos generan una diferencia entre ellas, a la que algunos llaman la dialéctica necesaria y la diversidad entre el gran movimiento de mujeres de América Latina, que se moviliza de distintas formas, pero que lucha por las mismas causas: acabar con el sistema patriarcal que las oprime. Au Mexique, c'est plus probable que tu finisses morte par féminicide plutôt que d'aller en prison. Statistiquement, il y a plus de chances qu'on fasse partie des 11 femmes assassinées chaque jour dans ce pays plutôt qu'on aille en tôle. Parce qu'au Mexique, on le sait, en échange d'un... Al bloque negro feminista se le ha etiquetado como el lado oscuro y negativo del feminismo. ¿Es esta la generalidad? ¿Son más las diferencias de forma que los puntos de encuentro de estos colectivos? Dentro de los trabajos que realiza el bloque negro feminista en México está la disposición de albergues y refugios para mujeres y madres que han sido víctimas de violencia de género. En estos lugares, las mujeres se sienten seguras y libres y son acompañadas para atender las secuelas que deja la violencia en sus cuerpos y en sus vidas. Nous lançons un appel à toutes les femmes victimes de violences. Avec nous, vous trouverez refuge, protection et sécurité. Las demás mujeres se den cuenta que sí se puede hablar, que sí puedes alzar la voz y no seguir quedándote callada. Podemos lograr, aunque sea un poquito, escribir tantito la historia de esto y que de eso sea el detonante para un cambio. Entonces, si la sociedad se une, yo creo que lograríamos más. La clandestinidad como método de protección y el hermetismo que gira en torno a esta organización feminista dificulta conocerlas, pero son las víctimas de un sistema machista y se amerita de un gran cambio social que no solo depende del gobierno o de leyes, sino de la transformación de la forma de vida de la sociedad, que con su silencio y su inacción legitima la violencia, que da de baja, como si de una guerra se tratara, a un importante número de mujeres en México. Los grupos ilegales aplican de manera deliberada una violencia estructural que, aunque es combatida por el actual gobierno, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, necesita tener aliados para que las iniciativas tengan un mayor alcance y resultados positivos para las principales afectadas, las mujeres mexicanas. Mientras los medios en México se empeñan en satanizar las acciones más radicales de las feministas, los casos de feminicidios siguen en aumento. Las feministas mexicanas reaccionan a la violencia con la que son tratadas. Te propongo hacer una pausa. Enseguida regresamos. El rol de la mujer rural frente a la pandemia, la sobrevivencia en la economía familiar, el acceso a la salud y educación, así como su inclusión en la participación dentro de las organizaciones y frente a las políticas públicas de los estados, fueron las principales demandas en esta segunda cumbre internacional de lideresas de la Yayala. No tienen la política del Estado que nos puedan apoyar y nosotros generar nuestra propia economía. Y otro de los temas de la violencia de género, que no hay equidad, no hay el respeto hacia la mujer. La mujer en el nivel organizativo, político, sigue siendo bajo, sigue siendo quizás mínimo, porque nosotros quizás, como la experiencia de Bolivia, quisiéramos que en el resto del país exista esa participación de la mujer, siquiera en el 50-50%. Bolivia fue el ejemplo del avance en la obtención de derechos y participación de las mujeres dentro del Estado plurinacional. Una lucha histórica que no ha sido fácil de lograr, según cuenta una de sus principales líderes indígenas, Angélica Ponce. La recuperación de la democracia en Bolivia tiene rostro de mujer, porque nosotras las mujeres
fuimos las que estuvimos en las diferentes marchas, bloqueos, concentraciones, declaraciones que hemos realizado durante el golpe de Estado para recuperar nuestra democracia, y hoy por hoy con mucha alegría podemos ver la democracia plena en nuestro país. Las participantes coincidieron en ver este encuentro como una oportunidad de nutrir experiencias y analizar los procesos políticos en diversos países de la región. La importancia de llegar a un proceso de un cambio de constitución. Creo que ese ha sido fundamental, uno de los temas nuevos que se ha implementado dentro de esta cumbre, y que también hemos contado con los procesos de algunas compañeras que están de Bolivia, de Chile, del mismo Colombia, que también están queriendo entrar dentro de ese proceso, Ecuador, que también ya tuvo una experiencia similar. El trabajo en defensa de los derechos de las mujeres indígenas es una tarea general desde los movimientos organizativos y desde cargos públicos, como en los parlamentos, según refiere Sonia Gutiérrez, diputada en Guatemala. Queremos hacer toda una red internacional de mujeres en la defensa de nuestra soberanía alimentaria, la defensa y la lucha contra el cambio climático, la criminalización a lideresas mujeres que están siendo perseguidas por los gobiernos represivos. En el cierre de este encuentro, las representantes de mujeres originarias de 11 países de la Piayala se comprometieron a seguir articulando esfuerzos en defensa de sus derechos y de la protección de la Pachamama. La próxima cumbre internacional se celebrará en Guatemala en septiembre de 2022. Verónica Insausti, Telesur, Perú. Hoy en Cultura con Género te presentamos un documental que muestra la violencia que sufren las personas trans. Quimera. Quimera es el cortometraje de Pygmalion Films que en un relato de apenas 3 minutos plantea la historia de una mujer trans y las diversas discriminaciones a las que hace frente desde el entorno familiar hasta el entorno social. ¿Nada? ¿Te da vergüenza? Tu madre y yo no merecemos ir por la calle con la cabeza muy alta. Asumir la transexualidad es una de las decisiones más difíciles en la vida de una persona por el riesgo que esto implica. La discriminación comprende no solo insultos, sino agresión, y en muchas ocasiones asumirse trans cuesta la vida. En esta pieza audiovisual esto se describe de manera sutil y magistral. Tú sabes, la gente empieza a hablar y ya sabe cómo es la gente. 3 minutos bastaron a un grupo de jóvenes del municipio sevillano de Cantillana, en España, para reflejar esta realidad. El audiovisual, protagonizado por David Palomares, fue realizado por los integrantes de la asociación Pygmalion Films, quienes se plantearon como objetivo visibilizar un crudo relato con el que se aproximan a la vida de miles de personas trans y cómo la homofobia impacta sobre sus vidas. ¿Qué hace? El cortometraje, posteado en la página de YouTube Castiblanco y Acción, estuvo dirigido por el joven Jesús Ferrera. El equipo de Pygmalion Films en 2021 se plantea seguir produciendo cortometrajes con un contenido crítico ante una sociedad homófoba y patriarcal. Cuenta con otros trabajos con la misma vocación de servicio, presente desde sus primeras piezas en la Casa de la Juventud Cantillanera, donde emplean el cine como medio para la crítica y denuncia de problemáticas sociales. La pieza se alimenta de la realidad para incidir críticamente en ella, y llega en pleno debate social sobre el papel de la mujer transexual en el feminismo y el pulso entre las fuerzas políticas del gobierno de coalición y la ley trans en España. El cortometraje Quimera se realizó en marzo de 2019 en un maratón de 48 horas en el contexto del certamen de cortometrajes Castiblanco y Acción. En este concurso, la propuesta de Pygmalion Films obtuvo nominaciones en 7 de las categorías que el jurado tomó en consideración, alzándose con los premios a Mejor Cortometraje, Mejor Montaje y Mejor Banda Sonora.
Y así llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web telesurtv.net, así como nuestro canal de YouTube Con Género Telesur. Te dejamos con buena música. Hasta una próxima entrega de Con Género. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Gritamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas.